Bueno, buenas tardes a todos. Soy Pedro Pérez Segura, jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico San Carlos y responsable de la unidad de cáncer familiar de este hospital. Bueno, lo primero, daros las gracias a todos por estar ahí, ¿vale? Para nosotros este es un proyecto apasionante. El poder compartir con mucha gente pequeñas píldoras, sobre todo muy prácticas, en temas que tienen que ver con el manejo de información genética o el manejo de situaciones de predisposición, nos parece un tema enormemente importante y que cada día se está normalizando más en las consultas y, sin embargo, a lo mejor no tenemos una práctica, por decirlo de una manera reiterativa, práctica en el sentido de poder asesorar bien a nuestros pacientes. Y gracias a la colaboración entre la Fundación ECO y Health Code, pues hemos desarrollado una serie de herramientas o de píldoras formativas a las que os invitamos a participar en los próximos meses si queréis siguiéndonos a través de las redes y a través de Internet. Como digo, para nosotros es un placer, es un proyecto que es muy apasionante y que queremos que llegue a que tenga la máxima difusión posible y, bueno, que os animamos también que utilicéis el chat, aquellos que os conectéis, pues incluso también para plantearnos temas que os puedan parecer de interés o a través de las redes sociales y estaremos encantados de evaluarlo porque al final lo que queremos es que sea una herramienta interactiva. No me voy a enrollar más, voy a presentaros a la primera ponente. La primera ponente es la doctora Begoña Graña, Gaby Graña, para aquellos que nos conocemos de hace un poquito más de tiempo, ¿verdad, Gaby? Y yo creo que tanto el tema como la ponente son perfectas para iniciar un programa de este tipo. El tema es la interpretación de las variantes de significado incierto o de significado desconocido, que no son para nada una cosa o un aspecto banal de la consulta, probablemente es de las situaciones que más cuesta comunicar a nuestros pacientes y que más preocupación nos produce. Se calcula que alrededor de un 15, un 20% de los resultados van a ser variantes de este tipo y, por lo tanto, tenemos que estar preparados para poder informar bien. Sin embargo, también es verdad que en función de quién informa sobre estas alteraciones, pues se pueden generar mensajes disociados a los pacientes y incluso a diferentes miembros de la familia con la misma alteración pueden recibir distintos mensajes. Por lo tanto, nos pareció enormemente interesante. Y como digo, pues no se me ocurrió mejor ponente para un tema de este tipo que tiene que unir el conocimiento teórico con la experiencia en la consulta que Gaby Graña. Gaby es oncóloga médica, ella acabó su residencia en el Complejo Hospitalario de Santiago en el año 2002. Ya su tesis doctoral la hizo sobre cáncer de mama hereditario en el 2012 y se ha ido formando y participando en investigaciones en centros tan prestigiosos como el Memorial de Nueva York o el MD Anderson de Houston. A nivel profesional, ha colaborado profesionalmente tanto como adjunto como responsable en unidades de tanto prestigio en nuestro país, como el Instituto Catalán de Oncología en la unidad de Girona o el Hospital Vall d'Hebron. Y desde el año 2014 está acreditada a nivel nacional por la Sociedad Española de Oncología Médica en el área de consejo genético. Desde ese mismo año ya trabaja como facultativo especialista estatutario en el Servicio de Oncología del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña y allí dedica su actividad profesional fundamentalmente al cáncer hereditario y a los tumores gastrointestinales. Como digo, esto es para aquellos que no la conozcan, aquellos que nos digamos a consejo genético la conocemos fenomenal y sabemos que es una gran experta y ya os dejo con ella para que os hable. Simplemente recordaros, se manda un chat, pero por si no lo habéis podido ver, al final tendremos un momento de discusión o de dudas, aprovecharlo y nos ha parecido lo más práctico que cualquier pregunta que queráis hacer la mandéis a través del chat y Gaby intentará responder a todo el número de ellas, ¿vale? Muchísimas gracias a todos y Gaby, muchísimas gracias por venir y por estar hoy aquí con nosotros compartiendo tu experiencia y tu conocimiento. Bueno, pues gracias, Pedro, por la entrañable presentación. Se nota que somos conocidos desde que era residente, creo, que empecé rotando contigo. La primera rotación la hice en el médico de San Carlos. Bueno, no sé si se ve ya la presentación, la voy a poner en pantalla. ¿Se ve correctamente? Sí. Sí, vale. Bueno, pues me ha tocado hablar de un tema apasionante, yo creo que de los más difíciles de la consulta de asesoramiento genético, ¿no? Que es cómo tratar y cómo informar cuando encontramos variantes sin clasificar, variantes sin significado incierto. Esta es mi declaración de conflicto de intereses, que no tengo ninguno relacionado con esta presentación.
Y a mí seguro que se me va a escapar y voy a hablar de mutación a un momento, pero realmente ahora todos debemos hablar de variantes patogénicas o variantes inciertas, pero evitar la palabra mutación cuando hablamos de esta patología. Recordaros que el cáncer hereditario pues, presenta heterogeneidad genética, múltiples alteraciones patogénicas pueden originar una enfermedad como el cáncer colorectal y presenta pleiotropismo. Las variantes deleterias en un gen como P53 pueden dar un montón de manifestaciones oncológicas con alteración en único gen. ¿Y por qué ha cambiado nuestro paradigma en el asesoramiento genético? Pues desde que aparece la ultrasecuenciación, la Next Generation Sequences, parece que fue hace un montón de tiempo y se hace muy poquito, ¿no? Que ya lo estamos utilizando de manera, yo creo que estándar en todos los centros del país. Y el gran avance es que nos ha permitido estudiar un montón de genes al mismo tiempo relacionados con el cáncer hereditario o otras patologías. Podemos seleccionar genes accionables y la gran dificultad es que a partir de la utilización de estas técnicas complejas de medicina molecular, encontramos un montón de variantes de desificado inciertas. Cuando estudiamos BRCA1, BRCA2, gen reparado exclusivamente, pues acotábamos con mucha más facilidad. Lo cual implica, aunque es más barato, eso es cierto, desde el punto de vista de los fungibles del laboratorio, aunque no podemos olvidar que implica muchísimo trabajo de bioinformático, de análisis de datos, y hay mucha complejidad en todo el proceso a día de hoy. ¿Y por qué hacemos estudios genéticos en línea germinal? Pues lo clásico es para estimación de riesgo de padecer cáncer, para establecer medidas diagnósticas y de prevención, pero cada vez tiene más importancia el utilizarlo como marcadores predictivos de respuesta a fármacos para establecer ya en pacientes recién diagnosticados hasta dónde vamos a llegar con la cirugía, si vamos a realizar ya cirugías profilácticas de entrada, con lo cual cada vez tenemos un uso y una aplicación más amplia. Con lo cual pasamos de un paradigma pues ya que consideramos antiguo, con aquellos, cuando yo empezaba de residente teníamos unos criterios de estudio muy astringentes, solo pudimos estudiar, pues me acuerdo, familias con al menos 3 casos de cáncer de mama, edades jóvenes, y a día de hoy realmente estamos haciendo ya estudios en tejido, personas con igual cáncer de mama aislado, cáncer de colon, menos de 50, 60 años, ya estamos estudiando el tumor y a partir de ahí encontramos un montón de alteraciones que tenemos que saber explicar a nosotros mismos como profesionales y a los pacientes. Pero esto, aunque parezca antiguo, no debemos olvidarlo que hay que hacerlo dentro del marco del consejo o asesoramiento genético, que es un proceso de comunicación que se ocupa de los problemas humanos asociados a la aparición o riesgo de aparición de enfermedad genética en una familia, como es el cáncer. Esto ya es una definición muy antigua, que tiene más de 40 años, pero plenamente en vigor. Recordaros que esto hay que hacerlo dentro de un marco de consentimiento informado, que no directivo, se debe escalonar en etapas y en nuestro país, en Europa, tiene un marco normativo claramente definido. ¿Y cuáles son los posibles resultados de un estudio genético? Pues un estudio genético podemos encontrar un resultado positivo cuando esa persona tiene una variante deleteria causal de enfermedad, tanto de moderado como de alto riesgo. Hablamos de resultados negativos en individuos que no son portadoras de variantes deleterias previamente, por ejemplo, identificadas en la familia, que sabemos que son causales de la enfermedad. Ahí es cuando damos, en principio, recomendaciones de riesgo poblacional. Y la gran dificultad es cuando se nos informa que hay variantes de naturaleza declarada, variantes inciertas, con lo cual las recomendaciones las tenemos que basar en la historia familiar y el riesgo estimado a priori y no se pueden tener en consideración a la hora de tomar decisiones terapéuticas. La forma de clasificarlas, hay varias clasificaciones, pero probablemente la que utilizamos todos, la más clara, es la del Colegio Americano de Genética, pues ya publicada en el 2015, donde los hallazgos, las alteraciones genéticas nos clasifican en 5 tipos. Aquellas que son benignas, con una certeza de más del 95%, o muy probablemente benignas, con una certeza de más del 90%, es lo que llamamos antiguamente polimorfismos, frente a aquellas que pueden ser probablemente patogénicas o patogénicas con certezas de más del 90%. En el medio tenemos las variantes inciertas que no caen en ninguna de estas 4 clasificaciones previas. Y aquí no me quiero explicarlo en profundidad, esta guía del Colegio Americano de Genética explica muy pormenorizadamente cómo se debe clasificar una alteración
genética, debemos tener en cuenta los datos poblacionales, cuál es la frecuencia en una cohorte control, sin alteración, sin cáncer o sin otra enfermedad genética que estamos en estudio, cuáles son los datos que tenemos en sílico de programas computacionales que nos pueden predecir cómo ese cambio en el gen altera o podría alterar el funcionamiento de la proteína, datos funcionales, si están realizados, si esa alteración segrega con la enfermedad o no, cuál es la frecuencia de aparición en en bases de datos públicas o privadas, y los laboratorios pues, deben tener en cuenta un montón de factores a la hora de poder clasificar cada hallazgo en esos 5 tipos que hemos explicado previamente. Y el problema, como os he comentado, es que este grado de incertidumbre, sobre todo en genes que estudiamos poco, que empezamos a estudiar hace poco, es muy elevado y nos complica mucho el manejo de esa persona en consulta. Recordaros que las variantes inciertas las consideramos variantes no accionables, insistimos mucho en esto porque no es la primera vez que encontramos informes con peticiones de fármacos dirigidos como inhibidores de par basados en hallazgos de variantes inciertas, que no está indicado ningún tipo de tratamiento en esta situación, solamente en aquellas variantes que son claramente patogénicas o con una elevada probabilidad de más del 90%. ¿Y cuáles son los grandes retos? Es realmente, pues tenemos familias con variantes inciertas indicadas ya hace años, deberíamos de estar en continuo contacto con laboratorios para reclasificarlas, recontactar esos individuos, ver cómo se cambia la información en las bases de datos. Y esto realmente es un trabajo muy difícil de realizar en la práctica habitual. Y a todos nos preocupa, a todos los que dedicamos a cáncer hereditario, pues el no estar suficientemente al día en la revisión de nuestras familias con variantes inciertas. Esto solamente quería ponerlo para recordaros que cada vez hacemos más estudios en tejido tumoral, cada vez tiene más utilidad y probablemente de aquí a X tiempo, esperemos que poco, vamos a estudiar un gran número de pacientes, si no todos, y no solo encontramos variantes somáticas, sino podemos identificar variantes en línea germinal potencialmente hereditarias. Recordaros que las variantes somáticas pues aparecen en algunas de las células tumorales, no en todas, entonces ojo a la hora de hacer la biopsia. En principio la frecuencia alélica es menos del 50%, pero es variable. Mientras que las mutaciones en línea germinal, por ejemplo en BRCA, que sabemos que hay mutaciones somáticas propias del tumor o hereditarias, pues la frecuencia alélica esperada teóricamente es más de un 50%, ¿no? Y ya tenemos un montón de estudios donde nos hablan de que hay una elevada frecuencia de identificación de variantes deleterias a través de estudios de ultrasecuenciación en tejidos, que oscila entre un 4 hasta un 12% en función de las series. Y tenemos recomendaciones, tanto europeas como americanas, para poder informar de esas variantes en estudios de tejido. Porque sabemos que pueden ser somáticas o fundamentalmente hereditarias y hay un gran mix en el medio. Aquí, por ejemplo, destacamos P53. P53 estudiado en tejido tumoral, la gran mayoría, más de un 95%, van a ser mutaciones somáticas propias del tumor, no hereditarias, pero tenemos un pequeño porcentaje que sí podrían ser heredadas, frente a BRCA1, BRCA2, donde la gran mayoría van a ser, las veis aquí en azul, mutaciones potencialmente hereditarias, pero no todas, más de un 80%. Con lo cual, las guías europeas de ESMO pues nos previenen, frente sobre todo BRCA1, BRCA2, genes reparadores, PALB2, SDH, RAS51C, de ojo, que podemos estar ante una mutación germinal, aunque ya hemos hecho el estudio en tejido y tenemos que valorar, confirmarlo, para saber si ese paciente lo ha heredado, va a tener implicaciones para él como para su familia. Y esto debería de estar contemplado en el consentimiento informado de los estudios que realizamos ultrasecuenciación a nivel somático. Y porque a veces los pacientes pues, hacen estudios o los oncólogos los solicitamos y probablemente no profundizamos muchas veces con la debida interés en estas implicaciones
y puede llegar a presentar un problema en lo que es el consentimiento, la explicación post-test del estudio, ¿no? Con lo cual, ojo, que debemos informar, aunque sea muy someramente, dedicarle, estar recogido el consentimiento y que el paciente tenga claro que podemos vernos en esta situación. Y lo ideal es que tuviéramos en todos los centros pues, un comité de tumores moleculares donde pudiéramos discutir estos hallazgos. Cada vez, como insisto, son más frecuentes. Y ya yendo a casos prácticos, que yo creo que se entiende mucho mejor, yo he puesto pues, 2 casos vistos en mi consulta, casos reales. El primero es de la familia 653, la primera visita se la realicé en 2016, consultó esta mujer, en aquel momento sana, de 64 años, porque su madre había fallecido por cáncer de mama a los 77 y tenía 2 tías afectadas de cáncer de mama, unos 50 a los 69 y otra fallecida por cáncer de ovario. Utilizando modelos de predicción de ser portador de mutación en línea germinal, pues más o menos la probabilidad de ser portador de versión de BRCA2 no llegaba al 5%, PALB2 menos del 1%, CHEX2 menos del 1% y ATM pues menos del 1%. O sea, la probabilidad de esta mujer de ser portadora de mutación en línea germinal era menos del 10%. En aquel momento no hacíamos estudios en sanos ni en tejido, con lo cual lo que se le recomendó, dado el antecedente de cáncer de ovario y que había 3 casos de cáncer de mama en la familia, es que en la mujer posmenopáusica pues plantear una salpingoforectomía bilateral reductora de riesgo que realizó un año después, en el año 2017. Y el modelo CANRIS-2, lo Boadicea, nos estimaba que su riesgo de padecer cáncer de mama o ovario era un riesgo moderado, cerca del 30%, riesgo acumulado al final de la vida. Con el paso del tiempo se pudo plantear estudio en tejido, recuperamos una muestra de tejido de esta tía que falleció de cáncer de ovario, nos parecía que era la mejor probando en la familia para hacer un estudio genético y se hizo un panel de genes, hasta 12 genes en esa muestra de tejido de la tía paterna fallecida por carcinoma de seroso ovario. Identificamos 2 variantes, una muy posiblemente patogénica en BRCA2, tipo Frameshift, y otra que se clasificó como una variante incierta en P53, que estaba descrita previamente en línea somática, en tejido, pero nunca había sido escrito a nivel hereditario en línea germinal. Entonces, las dudas que nos planteábamos en este caso es, dado los hallazgos en la tía de nuestra paciente, qué estudios genéticos deberíamos hacer, si es que deberíamos hacer alguno en esta mujer y en el resto de la familia, ¿no? Entonces podemos plantear, pues sí, hay que hacer estudios, todo lo que identificamos en el tejido debemos identificarlo en los familiares directos o no, ninguno, o valorar aquellos resultados que realmente pueden ser más útiles, interpretables y con utilidad prácticas, ¿no? Lamentablemente no podemos hacer un chat interactivo, ¿no? Entonces os tengo que decir que lo que hicimos finalmente, después de identificar esa variante hereditaria en BRCA2 y esa variante incierta en P53, pues en esta mujer estudiamos la variante, no era portadora, la mutación en BRCA2, y se decidió no estudiar P53 porque era una variante incierta, y además pues era una alteración que no había sido descrito en línea germinal y como os comenté, P53, la gran mayoría de las mutaciones que encontramos en tejido, perdón, ya se me ha acabado ya la palabra mutación, variante, es a nivel somático no hereditario. Con lo cual, nuestra paciente, años después, conseguimos demostrar que no era portadora de la mutación que presentaba la familia y la dimos de alta en la unidad de alto riesgo de cáncer familiar con unas recomendaciones de riesgo poblacional. Recordaros lo que os comentaba antes, pues eso, tenemos alteraciones en tejido, en SDH, en PMS2, variación de BRCA2, que son fundamentalmente germinales, la veis aquí en azul, frente en P53 y otros genes, PTEN, por ejemplo, donde son fundamentalmente somáticas. Y ya pasamos al caso 2. El caso 2 es una mujer que consulta en el 2018 en Coruña porque se diagnostica de un cáncer de mama luminal A los 30 años. Si hacemos modelos de estimación de riesgo, el CANRIS-2, pues vemos que su probabilidad de ser portadora de mutación en BRCA1, BRCA2 o genes relacionados no llega al 10%, es un 7%, o sea, con lo cual la probabilidad de no ser portadora es de más de un 93%. ¿Vale? Pero a pesar de eso, una mujer joven, aunque era un cáncer de mama luminal A, planteamos hacer un panel de genes, los 12 genes más representativos implicados en cáncer de mama hereditario,
en una muestra en línea germinal de la paciente, que como veis, pues por línea paterna es una familia muy informativa, son individuos sanos, abuelos fallecidos a edad joven, eso sí, y por línea materna realmente no hay nada que llame especialmente la atención, excepto esta tía que tiene un cáncer de recto a los 45 años, no tenemos datos sobre si era un tumor estable o no, pero bueno, tampoco es una edad excesivamente joven. Con lo cual, en esta mujer hacemos el panel, dada edad diagnóstica 30 años, se hizo en aquel momento en un laboratorio externo al hospital, recibimos un informe muy extenso donde daban datos sobre la información clínica, por qué se identifica una variante incienta en PALB2, nos va dando información sobre la probabilidad en bases públicas, si se había hecho un estudio bioinformático en sílico o no, pero la conclusión es la que se diga que es una variante incienta en PALB2, clase 3, que no podemos avanzar más. Con lo cual se informa a la mujer de que hay esa variante, que en principio la frecuencia LK en diversos controles es baja, que parece que se ha identificado en familias con cáncer de mama y colon, aunque no cosegrega claramente con la enfermedad, con lo cual tenemos que tomar decisiones de manera individualizadas con la paciente, ¿no? Con lo cual, en esta situación, una mujer joven que tiene una variante incierta en PALB2, pues nos planteamos si hacer un manejo individualizado de la paciente, de la edad diagnóstica joven, considerarla de alto riesgo para cáncer de mama y para otros tumores de riesgo incierto, ¿vale? Esto nos parece adecuado. Nos parecía que el resto de los individuos de la familia no deberíamos de proceder en un estudio de portadores, dado que hemos indicado una variante tipo 3 incierta y no nos iba a aclarar las implicaciones para los familiares, que sería interesante efectivamente hacer un estudio de segregación de la variante, que es difícil porque solo tenemos una tía feta de cáncer de mama alrededor de los 45 años, y realmente de estas 4 opciones, pues bueno, creo que las 3 pues, son aceptables, ¿no? Con lo cual, como veis, en el terreno de las variantes inciertas nos movemos un terreno siempre complicado. En general, los que nos dedicamos a esta área de patología, yo creo que es de los resultados que menos nos gustan, porque no salimos de la incertidumbre. Y además explicárselo a los pacientes no es fácil, porque dicen, me ha encontrado algo. Cuando es una errata, le explicamos que probablemente no sea nada, muchas acaban siendo variantes benignas, pero genera inquietud y la gran mayoría de los individuos pues, se van de la consulta de nuestros pacientes pensando que hay algo y además que no saben lo que es el peor resultado que podemos tener en medicina. Con lo cual, a modo de conclusión, y ya para pasar al debate, para no alargarlo mucho, pues yo diría que la interpretación de variantes inciertos es uno de los grandes retos del asesoramiento genético en cáncer y entiendo que en otras patologías, que el número de variantes inciertas y la complejidad para su interpretación en nuestra práctica clínica habitual ha aumentado por los estudios de resolución en tejido, máximo cuando hacemos ya estudios en tejido, en línea somática. Y lo que es clave es tener una estrecha colaboración con el laboratorio de referencia para poder reclasificar y reanalizar estos variantes. Esto da muchísimo trabajo a las personas que están en el laboratorio y, como todos sabéis, están todos asfixiados con los nuevos casos y no suele quedar tiempo para revisión de variantes identificadas en el pasado. Yo creo que es una de las áreas donde debemos de dedicar más esfuerzo. Entonces yo por mi parte, así como píldora de información, no tengo nada más que compartir. Yo creo que podemos pasar pues ya al debate, ¿vale? Que yo creo que puede ser muy enriquecedor. Así que Pedro, cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Gaby. Yo creo que ha sido una revisión fantástica sobre una situación muy complicada, tú lo has dicho. Yo creo que es de las situaciones que menos nos gusta informar y que además yo creo que hasta ponemos cara rara cuando informamos a los pacientes de este resultado, con lo que les generamos también ahí una situación un poco de preocupación, ¿no? Vamos a mirar si alguien ha mandado alguna pregunta. Por el momento no, me parece. Por ahora nadie, ¿no? Vale, de todas maneras, como tú también lo estás viendo, Gaby, si ves alguna, pues directamente. Sí, estoy pendiente. Yo sí te voy a plantear algunas cosas que son algunas dudas en el día a día que incluso comentándolo con los compañeros de laboratorio tampoco hemos llegado a un consenso, ¿no? El primero es si deberíamos incluir en los informes que entregamos a los pacientes, porque claro, aquí habría probablemente que diferenciar dos cosas. Uno es el informe clínico, donde yo creo que debe quedar recogida toda la información que sea anormal, ¿vale? Porque no sabemos en el futuro
cómo puede evolucionar esa alteración genética y por lo tanto creo que de cara al profesional debería quedar recogido, y ahí quiero saber tu punto de vista, pero quedarían recogidas las 4 o 5, pero también las 3, es decir, las de significado claramente incierto. Pero ¿qué hacemos en el informe de los pacientes? Es decir, ahí deberíamos recoger, darles también un informe donde se recojan estas variantes de significado desconocido, ¿o tú crees que no, que eso no aporta nada y genera algún tipo de problema? ¿Cuál es tu visión de esto? Bueno, yo lo tengo claro, yo de hecho se las doy, pues en el informe clínico que les doy siempre hablo, diferencio claramente si es una variante deleteria, pero es una variante incierto, ¿no? Y además dejo pues, una coletilla explicando que esto se tiene que reclasificar, ¿no? Y que en el futuro pues lo ideal es que recontacten, ¿no? Con unidades, porque además tenemos que tener en cuenta que los pacientes se mueven y que muchos son individuos sanos, ¿no? Con lo cual, aunque, por ejemplo, en mi comunidad en Galicia tenemos una historia electrónica y todo queda ahí reflejado, pues se puede ir a Madrid o se puede ir a Barcelona. Entonces, yo creo que de cara al futuro, las variantes inciertas, creo que estamos obligados a incluirlas en el informe clínico. Sí que hay recomendaciones internacionales con respecto a las variantes benignas, ¿no? Que a veces se lían ahí un poco en algunos informes. Esas sí que creo que no nos debemos de recoger, ¿no? Sí que debe estar si anexamos el informe del laboratorio perfecto, si no las informan, pero las variantes inciertas yo al menos no tengo dudas de que si queremos avanzar y reclasificarlas, el paciente es el primero que tiene que estar informado porque probablemente es el que acabe solicitando más información sobre la misma. ¿Y tú crees que esto es igual? Porque claro, en general en las unidades de cáncer hereditario los estudios que hacemos van bastante dirigidos, es decir, hacemos paneles de secuenciación masiva, pero no nos volvemos locos, no hacemos genomas, no hacemos exomas en general, salvo asistencialmente me refiero, Sí, ¿no? sí. Pero tú imagínate que, bueno, pues estamos haciendo genomas completos, exomas completos, y claro, nos aparecen variantes en genes que nos vamos a llamar que no son accionables desde el punto de vista de la prevención o del riesgo hereditario. ¿Tú de todas maneras crees que esos también se deberían recoger en el informe? Claro, yo de estos genes que no sabemos qué implicaciones tienen, ¿no? Sobre todo si estamos haciendo panales comerciales. Esto probablemente esta discusión lo tienen más compañeros de neurogenética, ¿no? Que hay todavía más incertidumbre con nosotros. Yo creo que ahí sí que queda el informe del laboratorio, si se lo damos al paciente, pero lo que es implicaciones clínicas en este momento no. Yo me refiero a genes que sabemos que están implicados, genes de alto, moderado riesgo, pues en cáncer de mama, cáncer de colon u otros tumores, ¿no? Ya otros genes incluidos porque nos pasa en paneles comerciales, ¿no? Genes que no tienen nada que ver con la oncología y te lían. Entonces yo creo que eso sí que no debemos incluirlo en nuestro informe clínico, ¿no? Claro, ahí está el tema de que el paciente debe llevar un informe, que es otra discusión, el informe laboratorio y el informe clínico con la interpretación y con las recomendaciones, ¿no? Me parece que hay una pregunta A ver, ahí en el chat, échale un vistazo si quieres tú. si nos preguntan si se recomienda revisar las variantes de significado clínico incierto tras determinado tiempo, posee un cambio de clasificación y cuánto tiempo se recomienda que transcurra. Esto sí que hay publicaciones y recomendaciones internacionales pues cada 2 o 3 años, ¿no? Se debería de hacer. ¿Cuál es el tema y cuál es la dificultad? Que aquí en el laboratorio le sobrecarga muchísimo hacer este trabajo, ¿eh? Son varias horas dedicadas y yo creo que es un tema que tenemos pendiente, porque los compañeros del laboratorio y nosotros mismos vamos cada vez más asfixiados por el volumen de nuevos estudios y tenemos un montón de familias, yo al menos, donde se han indicado variantes y no se han reestudiado, ¿no? Y esto de hecho es un problema para el futuro. Yo creo que una de las grandes dificultades es esta, no solo aquí en España, esto es un problema a nivel internacional, por lo que hemos hablado. Por eso la importancia de que el paciente lo lleve por escrito, porque yo entiendo que al final, mayor parte de los casos van a ser los propios pacientes, oiga, mire, usted hace 5 años me dieron esto, ¿cómo está la cosa? ¿No? ¿Vale? En ese aspecto, nosotros, por ejemplo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, es imposible poder luego contactar con todos, pero sí le solemos recomendar a las familias con variantes que al menos una vez al año, aunque no haya cambios en la Ya. familia, que no pasa nada porque nos manden un correo preguntando si ha habido algún cambio, ¿no? Y entonces hacemos lo que podría ser un cribado oportunista, ¿no? Nos aprovechamos, nos llama y revisamos. Pero sí que es verdad que es un problema grave por la gran cantidad de alteraciones y por la cantidad de números de estudios que hacemos cada día más y cada día más genes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí probablemente el que pueda diseñar una herramienta que Sí. permita warnings rápidos de cambios sería fantástico, porque si no lo que toca es ir revisando el clean bar de turno para ver qué ha pasado, ¿no? Yo creo que en ese aspecto es algo importante.
Hay una pregunta, Sí, ¿no? sí, nos pregunta si la frecuencia alélica de las variantes en tumor puede ser útil para el manejo de las mismas y se deberían confirmar en sangre aún teniendo frecuencias alélicas bajas, por ejemplo, menos del 70%. Se debe tener en cuenta no solo la frecuencia alélica, sino lo que os hablaba. No es lo mismo en P53 que genes como SDH1, ¿no? O sea, la frecuencia alélica, por supuesto, nos ayuda mucho. Es una frecuencia alélica, sobre todo más del 50%, ¿no? Pero en genes donde la probabilidad de encontrar una alteración en línea germinal es alta, pues frecuencia alélica es más baja, pues puede estar justificada. Ahí es donde hablamos que debemos de tener el trabajo de colaboración con compañeros de genética, de patología, ¿no? Discutir estos casos complicados en un tumor board, ¿no? Porque hay algunas alteraciones que no es tan fácil y podemos tener discrepancia entre nosotros mismos, ¿no? O sea, que no es una respuesta así, no, que depende. Esto es así muy a la gallega. Vale. No sé si... Ah, mira, hay otra. Biopsia líquida. Claro, la biopsia líquida realmente es un término así muy general, ¿no? Biopsia líquida podemos hacer de buscar ADN tumoral, circulante, células, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de aplicación a nivel hereditario, biopsia líquida, pues lo que es en ADN tumoral circulante, yo creo que es algo que está todavía en investigación, pero no. Sí que tenemos algunas plataformas que nos dan bastante información, yo como comento, no es lo mismo BRCA1 o BRCA2, pero tenemos que confirmarlo con material en línea hereditario, material germinal. ¿Vale? Con lo cual, biopsia lítica en sí, CNA tumoral circulante, a día de hoy necesitamos una confirmación. Begoña, ¿sabes qué porcentaje? Pues yo creo que esto también puede ayudar a la hora de informar a las familias, ¿no? Con variantes de significado incierto. Cuando se reclasifican esas variantes con el tiempo, ¿conoces qué porcentaje de ellas acaban no siendo, o sea, siendo de clase 1 o 2 o siendo de clase 4 o 5? ¿Tienes algún dato sobre el porcentaje? Pues la verdad, no, tendría que revisar la literatura y yo creo que va a depender mucho en función de los genes, ¿no? Clásicamente decimos que la gran mayoría acaban siendo tipo 2, ¿no? Pero si me dices exactamente el porcentaje no lo sé y yo creo que va a depender mucho, además que es un conocimiento de evolución. No es lo mismo BRCA1 o BRCA2 que genes que todavía estamos empezando a estudiar, que conocemos poco sobre ellos, ¿no? A ese respecto hay un proyecto, ¿no? Hay un grupo, el grupo Enigma, ¿no? Sí. A nivel mundial, yo creo que no es europeo solo, que es mundial, Sí. en el cual se intenta reclasificar continuamente variantes, ¿no? Yo creo que también ahí es muy importante la colaboración entre centros para poder dotar a esos grupos de la máxima información posible de cara a poder filiarlos, ¿no? ¿Podrías comentar así de manera muy rápida, muy sencilla, cómo, es decir, por qué en un laboratorio deciden que una alteración genética es una variante sin clasificar? Es decir, ¿hay algunas técnicas que nos permitan definir que una alteración genética tiene un impacto funcional o no? ¿Puedes un poco describir qué diferentes formas que tenemos, ¿no? Para saber si una alteración podría ser patogénica o no? Sí, lo comenté un poquito en la charla, ¿no? Que hay recomendaciones de la Asociación Americana de Genética, ¿no? Que realmente los buenos laboratorios hacen tanto lo que es modelización in silicon con modelos informáticos, una búsqueda muy pormenorizada en bases de datos, ver si hay estudios funcionales de RNA, con lo cual hay que tener en cuenta un montón de aspectos, ¿no? Y en función de cada uno se le da una puntuación. Entonces ahí tú realmente en los informes, yo recibo informes de diferentes laboratorios, se distingue muy bien quién lo estudia en profundidad y quién no. No llega con, bueno, lo busco en la base de datos, en Kinvar y ya está. No, hay que hacer más estudios. Y yo creo que de hecho es un trabajo, y eso sí que lo pongo y reclamo en defensa de los compañeros de laboratorio, que no se tiene muy en cuenta. Es un trabajo gris, clave, ¿vale? Y que ahí es donde está la calidad del informe, porque en el fondo hacer ultrasecuenciación, meter la muestra en la sangre, realmente está automatizado, pero depurar esa información y en las variantes inciertas, que es nuestro caballo de batalla, porque no nos gustan nada y nos complican la vida a nuestros pacientes, ahí se nota quién se lo estudia en profundidad y en quién no. O sea que yo no soy experta, yo tengo muy poquita experiencia de laboratorio haciendo esto. Tenemos que hacer un taller para que alguien que realmente está haciendo esto todos los días nos diga, porque es un trabajo escalonado, cómo se tiene que hacer. ¿Vale? Bueno, Pero es complejo, ¿eh? Este es un tema muy importante, Gaby, que abordas, que es que da la sensación a veces
que esto es una máquina donde metes una muestra y te sale un reporte, ¿no? Detrás hay un trabajo tremendo, no solo de la parte preanalítica, sino de la parte posanalítica, que es la más Sí, compleja, ajá, porque implica cotejar, revisar, hay varias bases de datos, no coinciden los sí. resultados, y la gente del laboratorio pues se implica mucho en este aspecto porque sabe que de ahí luego van a aparecer una serie de medidas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que este aspecto que comentas es fundamental, saber que aunque esto parezca todo que es técnico, que va, hay un trabajo humano tremendo y que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Mira, Y han de hecho hecho nos puede ocurrir con familias, que una misma en laboratorio se ha clasificado como incierta y en otra como probablemente patogénica. Entonces esto es un follón. No, no, esto es un problemón porque se genera una desconfianza en parte de la Sí, familia, ¿no? Esto engancha con el tema de que probablemente, bajo mi punto de vista, las familias con estas alteraciones deberían de intentar centralizarse en un único centro, ¿no? Porque hablando de lo mismo comunicamos diferente y esto sí. genera una preocupación tremenda. Mira, hay una pregunta que ha entrado por otra vía, que es por la pestaña de preguntas y respuestas, Ah, pues no que la veo. dice, ¿qué tipo de seguimiento se realiza a familiares con pacientes con variantes de significado incierto? ¿Es el mismo que para familiares con variantes patológicas? Claro, yo para eso os puse el caso de la segunda chica, ¿no? Que tenía un cáncer de mama a 30 años, una variante incierta en PALB2. Claro, a ella, con su cáncer de mama 30 años, realmente en el fondo el resultado de estudio genético nos da un poquito igual, la vamos a manejar como alto riesgo, pero a sus familiares directos realmente no la vamos a manejar como individuos de alto riesgo, porque puede ser que esa variante, como hemos dicho, con el paso del tiempo se clasifique como una variante benigna, ¿no? Entonces vamos a dar recomendaciones adaptadas a la evaluación de riesgo a priori. Esto está en relación con los modelos que utilizamos de estimación de riesgo, que es otro tema para otra charla, ¿no? Que sería interesante también tocarlo, ¿no? Con lo cual no tiene nada que ver si estamos con un individuo con una variante deleteria causal de enfermedad, tenemos recomendaciones en la mayoría de los genes más importantes, claras de qué hacer, ¿no? Pero a esta chica, si tuviera hermanas, realmente al menos pues no le pediríamos una resonancia anual de seguimiento porque realmente muy probablemente estemos sobreestimando el riesgo, ¿no? Con lo cual, ojo, porque ahí es muy importante eso, hacer la estimación de riesgo a priori, recoger bien los antecedentes, ¿vale? Para no dar recomendaciones. Es tan malo quedarnos corto como pasarnos, ¿no? Y todos tenemos experiencia de familias enormes haciendo todo resonancias con las complicaciones que implicas o colonoscopias que en el fondo pues no estaban indicadas, ¿no? En base a estos resultados. Hay otra pregunta en el chat, Gaby. Sí, o sea, con respecto a lo que comentáis, los momentos de colapso a la hora de clasificar variantes y cada incierto, ¿qué opciones alternativas se os ocurren para aliviar esos momentos y poder seguir avanzando a la correcta clasificación de las variantes? Bueno, aquí es un tema de personal, tener a alguien que se pueda dedicar a esto. Claro, pues si el que mismo que está apretado, que le estamos pidiendo los resultados en menos de 8 semanas, porque tiene implicaciones terapéuticas, tiene que estar revisando las variantes, pues como no lo haga el domingo por la tarde, lo veo complicado, ¿no? Es un tema de saber que esto es importante, como clínicos tenemos que reconocer que esto es importante, ¿no? Y es pues una discusión que tenemos mucho con los gerentes de los hospitales directivos, que efectivamente muchos piensan que esto es dar una botón a una máquina y ya está, y no tienen en cuenta todo el trabajo de análisis posterior, ¿no? O sea, si no hay personas que puedan analizar, esto por el momento lo hacen personas, ¿sí? Además necesitan mucha formación, son años de experiencia y formación para poder hacer esto bien, pues lo veo complicado. Cuando lo haga un robot igual lo tenemos más fácil, pero por el momento nos hace falta personal en los laboratorios para hacer esto bien. Hay un aspecto que me ha gustado mucho que has comentado en el primer caso y que yo creo que es muy importante reseñar y es, en el primer caso se le recomendó una salpingoforectomía a la señora tal, que era lo lógico, que ya en Claro, ese momento, pero voy a otro tema, voy a la importancia de perseguir a esas familias, ¿no? Esas familias con alta carga que en un momento de su evolución el conocimiento científico da lo que da y no podemos hacer más que lo que se le ha planteado a esta señora, es decir, venga, mire, usted tiene este perfil, sabemos que esto seguro que probablemente va a haber algo genético, no sabemos si usted lo tiene, pero la realidad es que teóricamente tiene un incremento de riesgo importante y una opción buena en función de edad y otra serie de cosas es hacer una salpingoforectomía. En ese momento todo correcto. no. Pero ese hecho de que unos años más tarde no se pierde la familia, se persigue, ¿no? Y al final se consigue encontrar porque avanzan las técnicas, porque avanza el conocimiento, porque podemos hacer estudios en tejido de este tipo de alteraciones, etcétera, etcétera. Lo importante que es para esa familia no quedarnos con la idea de
no hay estudio, no hay más casos. La importancia de ir actualizando, ¿no? Manteniendo viva la actualización de esas familias, no de las familias que acuden a nosotros y no tienen ningún perfil de herencia, ¿no? Pero sí esas familias que sabemos que tiene que haber algo y que por el motivo que sea, en el momento que estamos atendiendo, ni el conocimiento nos da para poder hacer más, o a lo mejor no hay acceso a piezas en ese momento o a tejido de alguien que sea el candidato ideal para hacer el estudio. Ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que el mensaje de que hay que pedir a las familias que sigan ligados de alguna manera con la unidad, ¿no? Al menos una vez al año o cada 2 años, ya en función un poco, claro, también del volumen y del trabajo, pero que en esas familias que sabemos que debe haber algo, no olvidarnos de ellas y seguirlas, no solo el seguimiento clínico o el manejo clínico, sino no descartando que podamos en algún momento encontrar algo objetivable que permita identificar quién y quién no tiene riesgo y tiene que hacer un programa de prevención, ¿no? Yo creo que es un caso muy bonito para reflejar la importancia de seguir encima de esas familias, ¿no? Y que no acaba nuestro trabajo cuando acabamos ese informe de manejo, ¿no? Yo, de hecho, pues no les doy de alta a estas que a priori calculas que la prueba de encontrar mutación es alta, ¿no? Las SIGAs, y yo incluso les recomiendo que persigan los bloques de tumor. Como sabéis, nuestra normativa no, a partir del 5.º año podrían tirarlo, ¿no? Entonces yo siempre les animo a intentar recuperar bloques de tejido, porque en el futuro igual podemos hacer más estudios, ¿no? Y de hecho tengo algunos casos muy bonitos de pues, ¿no? con una chica que su madre se había muerto muy joven, mutación de cáncer de mama, muy joven, con menos de 35 años. Pudimos recuperar el tejido con mucho trabajo en el hospital después de años, ¿no? Y la madre tenía la mutación fundadora gallega en BRCA1 y esta chica no la había heredado, ¿no? Fue un caso realmente muy emocionante porque, bueno, yo estaría convencida, además la abuela había muerto muy joven, un caso muy dramático, ¿no? Y ella pudimos demostrar que no había heredado ese riesgo y después de muchos años de estar encima, pues pudimos cerrar la familia y fue realmente muy satisfactorio Pues la verdad es para que todos. sí. Creo que hay una Tenemos una familia. pregunta, sí. Sí. Desde vuestra experiencia, si os encontráis con una variante significado incierto, ¿miráis o os fiáis de la clasificación que hace la comunidad? Me refiero al típico count o community que tienen disponibles algunos softwares de análisis. Bueno, yo realmente, afortunadamente, trabajo con laboratorios con mucha experiencia. No sé si ellos utilizan esto, la verdad, pero yo me fío pues, del informe que me hacen compañeros de genética con experiencia. Realmente de esto yo no tengo al menos experiencia, no sé tú, Pedro, sobre el count o community. O sea, porque como os comentaba, es mucho más complicado que utilizar un simple software, ¿no? Quien lo hace bien utiliza varias estrategias de estudio y además bien escalonadas, con lo cual yo en principio no. Yo creo que en este punto, no, nosotros tampoco. Yo creo que en este punto también es importante leer bien en qué se basa la clasificación, ¿no? Yo creo que lo has comentado tú también. Es decir, el informe, no el informe para el paciente, porque eso es un tocho metodológico que no va a ningún lado, pero el informe clínico es muy importante recoger por qué acaba clasificándose como una variante significativa, ¿cierto? ¿Dónde se ha revisado? Incluso si quedan dudas, ¿por qué quedan dudas? ¿No? Es decir, hemos revisado 3 bases diferentes y en una nos hemos encontrado en esta y tal. Sí que es verdad que a veces hay compañeros de laboratorio que se animan, porque saben que nos viene bien y nos intentan ayudar, se animan a decir, oye, teniendo en cuenta todo, tiene una tendencia que probablemente, yo creo que puede ser a lo mejor esto a lo que se refiere la persona que ha comentado, Vale. pero realmente yo estoy de acuerdo contigo que aunque no nos ayude demasiado y no nos guste, tenemos que fiarnos de los datos objetivos, que son los que reflejan las bases de datos que tienen unos revisores que antes de dejar colgado el significado de una alteración han revisado lo publicado, datos de todo tipo, ¿no? Pero bueno, en algunos casos yo creo que eso sí puede ser interesante, pues por lo menos para hacer un seguimiento más intensivo de esa familia, para estar más encima e intentar pelear más por piezas, para poder hacer estudios de segregación. Y en ese aspecto yo creo que es muy importante potenciar los estudios genéticos en centros asistenciales, ¿no? ¿En qué sentido? Pues porque tú con tu equipo de laboratorio probablemente vas a poder hacer alguna serie de técnicas, estudios de segregación o estudios de otro tipo, que con un laboratorio externo privado pues no vas a poder porque al final tú contratas un servicio, te dan el servicio y ya está, ¿no? Yo creo que ahí, si no es de manera asistencial, tener la posibilidad de tener un grupo de investigación con quien colaborar y poder conseguir pues, muestras de varios miembros de la familia, tejido y sangre, etcétera, etcétera, para poder aportar nuestro granito de arena, ¿no? Y bueno, yo creo que en todos
los grupos donde tenemos asistencia clínica y básica en este campo, pues hemos aportado nuestros granitos de arena, ¿no?, a estas bases de variantes, y hemos arrojado luz en algunas alteraciones. Yo creo que esto siempre no se necesita a veces tener una gran cantidad de familias, sino que algunos estudios, cuando tienes una familia muy buena para poder hacer estudios muy completos, te puede ayudar, y eso ayuda a muchísima gente en el mundo, ¿no? En España, además, salvo algunas zonas, como puede ser Galicia, etcétera, en general, la pléyade de alteraciones que tenemos es brutal, y por lo tanto el poder aportar algo en algunas siempre ayuda, ¿no? Es que bueno, el estudio de segregación realmente da mucho trabajo, ¿no? Ya no es solo conseguir la familia, convencerlos, ¿no? Les da mucho trabajo en el laboratorio. Claro. Y yo reconozco que antes me animaba más, esto es una autocrítica, porque cuesta mucho y sobrecargas más el laboratorio. Me preocupa mucho ahora mismo la sobrecarga que tienen, ¿no? Entonces, excepto alguna que sí que falta muy poquito para demostrar que es deleteria, realmente. Y además que generas a veces una expectativa psicológica, ¿no? Nos van a estudiar a todos para ver si encuentran, ¿no?, la causa, ¿no? Y la mayoría pues siguen siendo resultados, aumenta el conocimiento de esa variante, pero no podemos concluir que sea deleteria, ¿no? Y también eso, que yo quizás no lo traté mucho en la charla, los aspectos psicológicos, ¿no? Yo lo que sí intento incidir mucho cuando informamos de la variante incierta es que no es deleteria, ¿no? No se ha demostrado que es causa de enfermedad, ¿no? Para quitarle peso, que puede ser que alguna acabe demostrándose que sí, puede ser, pero en ese momento no lo es, ¿no? Entonces, también a los pacientes, porque el decirle que tienen algo que está mal escrito en su ADN y que no sabemos lo que es, yo creo que a veces incluso es peor que decirle que es algo deleterio, ¿no? Esa es al menos mi impresión, ¿no? Entonces, yo intento quitarles hierro. Estoy totalmente de acuerdo. Ya estamos para acabar, pero yo hay una pregunta que te quiero hacer, y que es una pregunta de experiencia y más que otra cosa. Seguro que a ti te pasa que les informas a una familia de que hay una variante sin clasificar. Imagínate, BRCA, señora de 45 años, hija de 20, y en la señora de 45, tacatún, variante sin clasificar. Le explicas todo esto fenomenal y te dice la señora al final, vale, doctora, yo lo entiendo, pero yo quiero que le hagan a mi hija El el estudio, estudio de sí. la variante. ¿Cómo manejas? Porque a veces se puede convertir en una situación muy compleja. ¿Cómo le digo ya, para aportar a aquellos compañeros que están más noveles en este campo? Porque son situaciones que se pueden llegar a poner hasta, entre comillas, violentas, ¿no? Porque hay gente muy obsesionada con el tema de proteger a su entorno, ¿no? ¿Cómo manejas desde un punto de vista de comunicación con esas personas que insisten en que, aunque sepan que eso todavía no se sabe qué es, pero que quieren hacerlo? ¿Cómo lo manejas? Yo intento incidir otra vez, ¿no? Que es una variante incierta en alguien que ha tenido un cáncer, ¿no? Entonces, imagínese usted si su hija lo ha heredado, ¿no? Encontramos esa variante, pues todavía le vamos a dar más incertidumbre, más intranquilidad, ¿no? No nos va a ayudar en la toma de decisiones, no vamos a hacer ningún tipo de cirugía en relación con esto, ¿no? Pero en el fondo hay un aspecto emocional ahí, que por mucho que tú lo digas, como se haya empeñado que quiera hacerlo, pues realmente implica un montón de consultas, dar la vuelta, y a veces me ha pasado, personas que se van a otro hospital o a un laboratorio y se lo hacen, ¿no? Y pues te vienen con el resultado, ¿y ahora qué? ¿No? Pero por eso la dificultad de cómo informarlo para que lo entiendan bien, y yo lo que sí intento es quitarle importancia en ese momento. Eso se analizará, pero en este momento no causa enfermedad y no lo vamos a estudiar. Pero hay, claro, perfiles más obsesivos, es así, que realmente es una pesadilla, ¿no? Y de entrada, eso también hay que tener en cuenta, yo creo que en el asesoramiento inicial, ojo con personas que son muy obsesivas, tal, hay que informarles que puede haber resultados inciertos, ¿no? Porque igual no todo el mundo esté preparado, incluso a día de hoy, para hacer un estudio genético. Si no pueden aceptar un resultado incierto, pues igual hay que, sobre todo si no tiene implicaciones terapéuticas urgentes, igual hay que esperar un poco, ¿no? Especialmente en genes que sabemos poco, que el riesgo es moderado, ¿no? Pues igual a veces con algunos perfiles determinados de personas, pues yo creo que podemos retrasar el estudio para asegurarnos no caer en esto, que es un problema, ¿eh? Y que esas personas lo pasan francamente mal. Creo que has dicho una cosa ahí que es muy importante, y es explicarle muy bien a la gente antes, en esa primera visita, antes de hacer nada, que sepan que existe una probabilidad de que aparezcan resultados que no son concluyentes, ¿no? Y asegurarnos de que lo entiende, porque muchas veces no se entiende, ¿no? Pues yo nada más, muchísimas gracias, Gaby. Yo creo que ha sido una primera webinar de este programa de formación fantástico. Daros las gracias a todos los que habéis estado ahí y a los que habéis intervenido, pues, por partida doble. Por supuesto que a la Fundación ECO y a Health in Code por todo el apoyo.
Y bueno, simplemente animaros a seguir en contacto, iremos mandando información sobre los siguientes webinars y los siguientes píldoras formativas y bueno, pues también si os ha gustado, pues difundirlo para que cada vez seamos más los que estemos aquí, que nos lo pasaremos mejor, seguro. Muy bien, pues muchas gracias a todos y hasta otra. Muchas gracias por la invitación y un saludo. Hasta luego. Hasta luego.